Okay. Muy bien, y así podemos aplicar cualquiera de estas integrales. Entonces voy a escogerles una integral bien complicadita y la hacemos para que vean cómo aplicar. Por ejemplo, otra como este tipo. Recuerden que no hay integral para un cociente ni para un producto, solo para suma y resta. Entonces cuando aparecen hay que tratar de evitarlas. Por ejemplo, podemos hacer la j. Sería la integral de e a la x entre 2 más x por la raíz de x de x. Muy bien. En este caso es exactamente lo mismo, chicos, vean. Tengo la integral de una suma, es en este caso la suma de las integrales. Yo tendría que venir a encontrar la integral de a la x entre 2 más la integral de x raíz de x de x. Vean que aquí hay un cociente, pero en el fondo no es un cociente, lo que es una constante por una función, porque aquí hay un medio multiplicando. Es diferente si yo tengo variable x arriba y variable x abajo, ahí sí es un cociente del todo. Pero cuando tengo constante por función, dice la regla, se mantiene la constante y se calcula la integral de la función. Perdón, aquí me faltó el de x. Cada vez que separen la integral para cada término debe llevar su diferencial de x. Y luego aquí hay un detalle. Aquí tengo x que multiplica a la raíz de x. Y recuerden que la raíz de x es x a la 1/2. Eso quiere decir que yo no tengo regla para calcular la integral de una multiplicación. Tendrían que multiplicar primero esto y luego calcular la integral del resultado final. Pero entonces venimos y decimos, bueno, aquí como era una constante, aquí es un medio, por una función, sale la constante y se calcula la integral de la función. Y la integral de e a la x es e a la x. Pero en este caso no puedo tener un producto. Voy a resolver primero el producto. X a la 1 por x a la 1/2 se conserva la base y se suman los exponentes. 1 más 1/2, 3/2. Y vean que lo único que hice fue multiplicar, no vamos a integrar todavía, hasta que ya esté como un solo término. Ahora, este resultado ya estaba integrado. Recuerden que va a ser 1/2 y la integral de a a la x es e a la x. Cuando ya esté integrado, no hace falta que coloquen más la integral. Y ahora sí, aquí ya puedo integrar, porque la integral de una potencia es, súmele 1 al exponente. 3/2 más 1, 5/2. Y si aquí me quedó 5/2, le doy vuelta y lo multiplico por 2/5. Y le sumamos la constante. Y ya cuando están totalmente integrados, ya podemos decir que este es el resultado de la integral original. Así que este sería el resultado final. Y recuerden que toda integral indefinida debe llevar suma de la constante. ¿Está bien? Okay. Y así pueden hacer todas estas que están en el folleto. Bueno, ahí les dejo aquí en este caso, chicos, como en AM, les recomiendo aquí el X, lo pueden ver como 1 entre X, ¿verdad? Y luego esto de aquí abajo, que se está multiplicando X por raíz de X, hagan primero la multiplicación y ya cuando queda un solo término lo pueden pasar para arriba, multiplicar a todo lo de arriba, a esto. Pero si quedó exponente positivo, lo van a pasar con exponente negativo, porque a la hora de cambiarlo para arriba a multiplicar, se le cambia el signo al exponente. Pues todas estas les quedan a ustedes para que las hagan ahí de tarea. Ah, bueno, voy a hacerle la B un momentito, para cambiar este tema. Porque la B tiene una diferencia de estas que nosotros hicimos. En la B, ustedes tienen la integral de 3 por 5 menos 2x al cuadrado de x. Resulta que para poder encontrar esta integral, ustedes tienen que enfocarse bien en el tipo de función que tienen. Tengo la integral de una constante por una función, pero resulta que esta función está elevada a una potencia, es decir, aquí hay cadena. Y si hay cadena hay que usar un método de integración, pero hay cadenas que se pueden evitar dependiendo de la potencia. Por ejemplo,
Si yo aquí tengo un a menos b elevado al cuadrado, esto es una fórmula notable. Pueden desarrollar primero la fórmula notable y así quitarían la potencia. ¿Por qué? Porque no hay integral para fórmulas notables, es decir, no hay integral directa para cuando hay cadena, no hay integral para productos y no hay integral para cocientes. Es decir, no hay una regla directa, tendríamos que aplicarle algún método específico. En este caso, lo conveniente es venir y dejar el 3 y hago esta fórmula notable. Recuerden que esta fórmula notable es a menos b al cuadrado, dice la fórmula. Tomen el a y lo elevan al cuadrado. Menos 2 por a por b, que sería 2 por 5, 10, por 2, 20x. Más el segundo al cuadrado, y 2x al cuadrado es 4x al cuadrado. Esto que hice aquí fue desarrollar la fórmula notable. Entonces recuerden que es el primero al cuadrado menos 2 por el primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Ok, ya cuando lo tenemos listo, ya podemos llegar y hacer las multiplicaciones que quedaron pendientes, como en este caso. Entonces me estaría quedando la integral de 3 por 25 sería 75 menos 60x más 12x al cuadrado de x. Y ya cuando no tienen pendientes ni multiplicaciones, ni potencias, ni nada por el estilo, es decir, solamente me quedó la integral de sumas y restas, ya puedo llegar a integrar término a término. Recordemos aquí, la integral de una constante es la constante por x, porque estamos integrando respecto a x. Menos. La integral de una constante por x es, se mantiene la constante y se integra la función. La integral de x a la 1 es x a la 2 entre 2. Y la integral de 12, x a la 2 es 12, x a la 3 entre 3 y le sumo una constante. Y esto al final pues se puede simplificar. Entonces, por ejemplo, donde hay multiplicación, aquí puedo simplificar y 12 con 3 también. Entonces les estaré quedando 75x menos 30x al cuadrado y 12 entre 3 es 4x a la 3 y le sumo una constante. Y ya este es el resultado de la integral final. Entonces ya tienen como diferentes formas. Cuando tienen varias funciones, en términos de sumas y restas, integran cada término. Si hay una fórmula notable, hacen la fórmula notable. Si ya, por ejemplo, esta fórmula notable está elevado a la 5, ya ahí no se puede aplicar una fórmula notable, sino que sería otro método. Porque no hay fórmula para una potencia elevada a la 5, ¿verdad? Solamente es fórmula notable cuando está elevado a la 2 o a la 3, que son las que ustedes conocen, que son o el a menos b al cuadrado, a más b al cuadrado, o el cubo de una suma o el cubo de una resta. Okay. Y luego, chicos, ya para ir terminando esta parte, nosotros podemos tener problemas con condiciones iniciales. Esto va a ser muy similar a lo que ya nosotros hicimos hace ratito. Nosotros nos daban el costo marginal para encontrar el costo total. Resulta que aquí me pueden dar las derivadas y me piden la función original. Y entonces tenemos que buscarla en términos de la integral. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el b. El 1 se los voy a dejar porque es muy similar al que ya hicimos. Nada más que es con ingreso marginal. Ok, el b dice, hallar una función y igual a f de x, es decir, tenemos que buscar una función f de x que satisfaga las siguientes condiciones. Me dicen que la segunda derivada de la función que tenemos que encontrar es 12x más 10. Además, en la primera derivada evaluada en 2, da como resultado 4, ¿verdad? Como dice ahí. Y la función evaluada en menos 1 da como resultado 6. Ok. Resulta que aquí me están pidiendo encontrar la función f de x, pero me dan la segunda derivada, me dan un par ordenado en la primera derivada y me dan un par ordenado en la función original. Recuerden que este es x y este es y de la función en la primera derivada y este es un x y un y en la función original. Ok. ¿Cómo hacemos nosotros para encontrar la función original si me dan la segunda derivada?
Resulta que ustedes pueden ir al concepto. Si yo tomo la segunda derivada y la integro respecto a x, ¿qué estarían encontrando, chicos? Ven que esta es la segunda derivada. Si yo tomo la segunda derivada y la integro, lo que estaría... En la primera, no. Ah, muy bien, es la primera derivada. Perfecto. Entonces, eso quiere decir que la integral me devuelve a la función. Y si yo tengo la primera derivada y la integro, obtengo A la original. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, encontramos la integral de esta función de acá. La integral de 12x, recuerden que se mantiene la constante, y la integral de x es x a la 2 entre 2. Y la integral de una constante es la constante por x y le suma la constante c. Ok, resulta que ustedes aquí tienen la primera derivada, hay que simplificarla un poquito. 12 entre 2 es 6, más 10x más c. Si ustedes toman esta primera derivada y la evalúan en el punto, es decir, yo tomo la primera derivada y sustituyo el par ordenado 2,4, lo que le está diciendo a la función es, en la primera derivada x vale 2. Entonces vamos a cambiar. Le sumo una constante y dice que la primera derivada evaluada en 2 da como resultado 4. Ok, ¿por qué hacemos esto? Porque si ustedes tienen la primera derivada, evalúan x, la igualan a y, pueden saber quién es la constante para sumárselo a la derivada que están encontrando. Entonces, por ejemplo, aquí... Profe, no entendí de dónde salió el 2 y el menos 1 del paréntesis. Este 2 y el menos 1 son dados. Entonces, ve por ejemplo acá. Aquí me están diciendo que en la primera derivada, si evalúa el 2, obtiene 4. Y en la función original, si evalúa menos 1, le da 6. Eso es decir, esas condiciones a usted se la dan en el problema. ¿Está bien? Sí, es que no había visto. Entonces, ya cuando usted tiene eso, usted lo sustituye. Sustituye el 2 y igual a 4. Y entonces le va a quedar así. Estos 4 por 6, 24. Aquí es 20 más c igual a 4. Esto es 44, ¿verdad? Más c igual a 4. ¿Y quién es c en el fondo? La constante que hay que sumarle a la primera derivada es 4 menos 44. Es decir, 40 negativo. Entonces, ya con esto ustedes pueden decir, bueno, la derivada de la función, la primera derivada, ¿quién sería? 6x al cuadrado más 10x. ¿Y cuál es la constante que hay que sumarle? Menos 40. Okay. Esa sería la primera derivada. Pero resulta que lo que le están pidiendo es la función original. Entonces, como nos decía Carla ahorita, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar la primera derivada, la integramos y obtenemos la función original. Entonces voy a hacerlo aquí en un espacio a ver si me queda bien. Entonces, yo puedo tomar ese resultado. 6x al cuadrado más 10x menos 40 y lo voy a integrar. Y esto que voy a obtener es la función original. ¿Está bien? Entonces yo digo, bueno, ¿quién es la función original? Sería la integral de este resultado más una constante. Sería la integral de 6x a la 2, 6x a la 3 entre 3. La de 10x, 10x a la 2 entre 2. Y la de 40 es 40x. Y le sumo la constante. ¿Verdad? Y ya cuando tenemos esto, ok, tenemos que saber quién es la constante para poder dar la función original. Podemos utilizar el otro par ordenado que le pertenece a la función original. Entonces decimos, bueno, en la función original x vale menos 1. Bueno, esto lo podemos simplificar, chicos, en realidad. Esto me va a quedar 2 por menos 1 a la 3, ya simplificado. Aquí, más 5 por x, pero x vale menos 1 al cuadrado. Menos 40 por menos 1. A esto le sumamos la constante. Voy a borrar acá un momentito porque ya no me cae. Le sumamos la constante y esto lo igualamos a la imagen. ¿Y qué es la imagen de menos 1? 6.
Y esto con el propósito de encontrar la constante para poder dar la respuesta final, que es buscar la función original. Entonces me estaría quedando así. Esto me va a quedar 2 por menos 1 a la 3 es menos 2, más 5, más 40, más c igual a 6. Y si hacemos esto, ya eso nos va a dar el valor de c. Sería 6 menos, vamos a ver, aquí me va a quedar 3, menos 43. ¿Verdad? Entonces, ¿quién es c? C sería menos 37. ¿Verdad? Entonces, ya cuando tengo el valor de C, ya puedo dar la respuesta que me estaban pidiendo, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que estaba pidiendo el problema? Buscar la función f de x. Entonces voy a borrar acá para dar la respuesta. Resulta que la función que andamos buscando es la función f de x. ¿Y cuál es la función f de x? Fue la que obtuvimos a la hora de integrar la primera derivada, es decir, es este resultado simplificado. Era 2x a la 3 más 5x al cuadrado menos 40x. Pero a esto le sumamos la constante. ¿Y cuánto fue que nos dio la constante en este caso? Menos 37. Entonces quiere decir que efectivamente esta es la función original, que si calculamos la segunda derivada les va a dar este resultado. Ustedes lo pueden comprobar. Ok, por ejemplo, si yo calculo la primera derivada, les va a quedar 6x a la 2 más 10x menos 40. Y la segunda derivada, 12x más 10. Y ven que efectivamente, esta función que encontraron me va a dar esta segunda derivada que me daba el problema.